La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, mejor conocido como la CIA, ha sido protagonista de decenas de operaciones encubiertas, intervenciones políticas, experimentos secretos y acciones que han cambiado el rumbo de países enteros. Hoy te traigo el iceberg de la CIA, donde exploraremos desde lo más conocido hasta los secretos más oscuros que se esconden en las profundidades del poder. Nivel 1. Lo conocido por todos. Espionaje en la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, la CIA se convirtió en un jugador fundamental en la pugna ideológica y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde la fundación de la agencia en 1947, sus agentes participaron en operaciones encubiertas, intercepciones de comunicaciones y creación de redes de informantes en toda Europa, Asia y América Latina. Su objetivo era detener el avance del comunismo a toda costa, incluso si eso significaba intervenir directamente en los asuntos internos de otros países, desde el uso de satélites hasta el reclutamiento de dobles agentes. Invasión de Bahía de Cochinos 1961. La CIA organizó y financió una fuerza de exiliados cubanos con el objetivo de derrotar a Fidel Castro. Esta operación fracasó estrepitosamente cuando los invasores fueron derrotados en menos de 72 horas por las fuerzas cubanas. El fiasco fue tan notorio que incluso el presidente John F. Kennedy asumió públicamente la responsabilidad, aunque el proyecto había sido desarrollado desde la administración anterior. El fracaso dejó a la CIA en el centro de una crisis diplomática y aumentó la tensión en la región, dando paso a la crisis de los misiles en 1962. Golpe de Estado en Chile, 1973. Salvador Allende fue el primer presidente marxista en llegar al poder por la vía democrática, pero sus políticas no fueron del agrado de Estados Unidos. La CIA invirtió millones de dólares para desestabilizar el gobierno, financiando huelgas, medios de comunicación y opositores. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet derrocó a Allende con apoyo militar y de inteligencia. A partir de ese momento, se instauró una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, con torturas, desapariciones y represión, bajo el silencio cómplice de Washington. Proyecto MK Ultra. En los años 50 y 60, la CIA ejecutó uno de sus programas más polémicos, MK Ultra. El objetivo era estudiar técnicas de control mental a través del uso de drogas como el LSD, hipnosis, privación sensorial y electroshock. Decenas de ciudadanos, incluyendo pacientes psiquiátricos, fueron utilizados como sujetos de prueba sin su consentimiento. Muchos murieron o sufrieron daños psicológicos permanentes. Parte de los documentos fueron destruidos en los 70s, pero lo poco que se desclasificó confirmó que el proyecto existió y que violó múltiples derechos humanos. Nivel 2, lo que algunos conocen, Operación Paperclip. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos compitió con la URSS para reclutar científicos nazis. Más de 1.600 expertos alemanes fueron llevados a Norteamérica, incluyendo ingenieros como Werner von Braun, el padre del programa espacial estadounidense. Aunque muchos de estos científicos tenían vínculos con el régimen nazi y experimentos inhumanos, fueron protegidos e incluso condecorados por su nuevo país. La CIA facilitó su entrada al país y la limpieza de sus expedientes. Intervención en Irán, 1953. Mohammad Mossadegh nacionalizó el petróleo iraní, lo que enfureció a las petroleras británicas y estadounidenses. La CIA, bajo la operación Ajax, orquestó manifestaciones, sobornos y propaganda para desestabilizar el gobierno. Finalmente, el Shah de Irán volvió al poder como aliado de Occidente. Este acto de intervención marcó un precedente de desconfianza que décadas después daría lugar a la revolución islámica y al antiamericanismo en la región. Operación Gladio. Aunque oficialmente fue un plan de defensa en Europa ante una posible invasión soviética, documentos desclasificados han revelado que Gladio incluyó al apoyo a grupos paramilitares de ultraderecha. Se le acusa de estar detrás de atentados y masacres en Italia, Bélgica y otros países, con el fin de culpar a comunistas y justificar medidas represivas. Aunque los gobiernos europeos lo negaron por años, hoy se reconoce su existencia y su vinculación con la CIA y la OTAN. Escuela de las Américas.
Fundada por Estados Unidos en Panamá, esta escuela militar entrenó a más de 60.000 soldados latinoamericanos, muchos de los cuales se convirtieron en líderes de dictaduras. Se les enseñaban técnicas de contrainsurgencia, interrogatorios y represión urbana. Casos como los de los escuadrones de la muerte en El Salvador, el gobierno militar en Argentina y el régimen de Noriega en Panamá tienen relación directa con esta escuela, en la que la CIA tenía un rol clave en filtrado y selección de candidatos. Nivel 3. Lo oculto y documentado. El asesinato de Patrice Lumumba, Congo. Patrice Lumumba fue el primer ministro electo del Congo tras su independencia en 1960. Su postura nacionalista y su cercanía con la URSS preocuparon profundamente a Estados Unidos. Documentos desclasificados revelan que la CIA colaboró con servicios belgas para eliminarlo. En un principio intentaron envenenarlo, luego apoyaron a sus enemigos internos. Fue capturado, torturado y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. El Congo cayó en décadas de dictadura y conflictos, mientras Washington instalaba un régimen más favorable a sus intereses. El asesinato de Lumumba es hoy uno de los casos más flagrantes de intervención imperialista encubierta. Operación Phoenix, Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, la CIA ejecutó el programa Phoenix, un intento brutal de desmantelar las redes de apoyo del Vietcong. Se trató de una campaña de contrainsurgencia que incluyó arrestos masivos, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos. Se estima que entre 20.000 y 40.000 personas murieron bajo este programa. Testimonios de desertores de la CIA y documentos del Pentágono confirman que muchas de estas víctimas eran civiles o simpatizantes políticos sin vínculos militares. El Phoenix Program dejó una huella imborrable de terror y violaciones de derechos humanos. Caso Irán contra... A inicios de los años 80, la CIA facilitó un esquema secreto para vender armas a Irán, enemigo declarado de Estados Unidos, y usar los fondos para financiar a los Contras, un grupo armado que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua. El escándalo explotó cuando se descubrió que parte del dinero provenía del narcotráfico que la propia CIA permitió o ignoró. El periodista Gary Webb lo denunció en su serie Dark Alliance, revelando que el crack fue distribuido en barrios afroamericanos. Aunque inicialmente fue desacreditado, años después, muchos aspectos de su investigación fueron confirmados. Apoya a dictadores y regímenes autoritarios. La CIA tiene un historial largo de respaldar a líderes autoritarios siempre que sirvieran a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Apoyaron a Saddam Hussein durante la guerra Irán-Irak en los años 80, proporcionándole armas químicas. Respaldaron a Suharto en Indonesia, cuyo régimen asesinó a más de 500.000 personas. En África, financiaron y armaron a Mobutu Sese Seko, conocido por su corrupción y brutalidad. La consigna era clara: si eras anticomunista, podías contar con el apoyo encubierto del tío Sam. Nivel 4. Conspiraciones creíbles. Operación Mockingbird. Durante los años 50 y 60, la CIA lanzó una operación secreta para influir en los medios de comunicación. Reclutaron a periodistas, editores e incluso directores de importantes periódicos y revistas para difundir propaganda favorable a Estados Unidos e interferir en narrativas extranjeras. Se ha documentado vínculos con medios como Time, The Washington Post y CBS. Aunque la CIA negó su continuidad, analistas sostienen que esta manipulación informativa persiste bajo formas más sofisticadas hoy en día. El caso de Gary Webb. Gary Webb fue uno de los pocos periodistas que se atrevió a investigar el papel de la CIA en el tráfico de crack en Estados Unidos. En su serie Dark Alliance, publicada por el San Jose Mercury News en 1996, expuso cómo la agencia permitió que traficantes nicaragüenses introdujeran droga en barrios marginados a cambio de fondos para los Contras. Pese a las pruebas, fue ridiculizado por otros medios. Su muerte en 2004 fue catalogada como suicidio, aunque la forma en que ocurrió, 2 disparos en la cabeza, sigue generando sospechas muy críticas. Influencia sobre artistas y movimientos culturales.
Durante la Guerra Fría, la CIA financió a través de organizaciones pantalla como el Congreso por la Libertad de la Cultura a escritores, artistas, músicos y cineastas. El objetivo era promover los valores occidentales y el individualismo frente al colectivismo soviético. Incluso el expresionismo abstracto fue utilizado como símbolo de libertad artística, en contraste con el realismo socialista. Artistas como Jackson Pollock, aunque no eran conscientes del origen del financiamiento, fueron herramientas de una guerra cultural silenciosa. Centros secretos de tortura. Tras los atentados del 11 de septiembre, la CIA creó un sistema de prisiones clandestinas llamadas Black Sites en países como Polonia, Lituania, Tailandia y Rumanía. Allí, detenidos acusados de terrorismo fueron sometidos a las torturas extremas, incluyendo el ahogamiento simulado, aislamiento prolongado y privación sensorial. El escándalo estalló cuando se filtraron informes internos y el Senado estadounidense documentó las atrocidades en un informe de más de 6.000 páginas. Hasta la fecha, nadie ha sido juzgado por estos crímenes. Nivel 5. Teorías profundas. El asesinato de John F. Kennedy. Aunque la versión oficial apunta a Lee Harvey Oswald como autor solitario del magnicidio en 1963, múltiples investigadores sostienen que la CIA tenía motivos y capacidad para eliminar a JFK. Documentos revelan tensiones entre Kennedy y la agencia tras la fallida invasión a Cuba. Él prometió despedazar a la CIA en 1000 pedazos. Algunos exagentes como E. Howard Hunt, vinculado al caso Watergate, insinuaron en su lecho de muerte que hubo participación interna. A pesar de los documentos desclasificados, la verdad total aún permanece sepultada. Vigilancia masiva antes de Snowden. Edward Snowden reveló en 2013 que la NSA y otras agencias espiaban de forma masiva a ciudadanos, gobiernos y empresas, pero informes previos señalan que la CIA ya utilizaba redes de vigilancia global, interceptando llamadas y correos desde los años 90. Programas como Echelon permitían rastrear comunicaciones de millones de personas. Estas prácticas han alimentado el debate sobre la erosión de la privacidad en nombre de la seguridad. El Heart Attack Gun. Durante audiencias del Senado en los años 70 se presentó un arma secreta de la CIA, una pistola que disparaba una pequeña aguja con toxina letal que inducía un paro cardíaco sin dejar rastros visibles. Aunque parece sacado de una película de espías, el dispositivo fue mostrado públicamente. Se especula que pudo haber sido utilizado para asesinatos encubiertos bajo la apariencia de muertes naturales. Inteligencia artificial y neurotecnología. En la última década, la CIA ha invertido a través de su brazo de inversiones In-Q-Tel en empresas de inteligencia artificial, reconocimiento facial y neurotecnología. Si bien oficialmente se trata de defensa cibernética, algunos analistas creen que estas herramientas podrían ser utilizadas para manipulación de masas, predicción de comportamiento social e incluso formas avanzadas de interrogatorio psicológico. La línea entre ciencia y control comienza a difuminarse. Nivel 6. Las profundidades del iceberg. Proyecto Stargate. Este programa, oficialmente cancelado en 1995, fue financiado por la CIA y el Pentágono para estudiar habilidades psíquicas como la visión remota. Se entrenaba a individuos para ver ubicaciones o eventos sin estar presentes físicamente. Aunque ridiculizado, algunos agentes afirman que ciertos resultados fueron tan precisos que se utilizaban en operaciones militares. Proyecto Monarch y control de personalidad. Supuestamente una extensión del MK Ultra, el proyecto Monarch implicaría el uso de trauma extremo para inducir múltiples personalidades en niños con el fin de crear agentes controlados mentalmente. Testimonios de víctimas aseguran haber sido utilizados desde la infancia en rituales, entrenamientos secretos y abusos psicológicos. Aunque nunca ha sido confirmado, figuras públicas como Katie O'Brien han hablado extensamente de su experiencia bajo este programa. Manipulación del clima. Teorías que bordean lo conspirativo sugieren que la CIA ha explorado tecnologías para modificar el clima como arma, el uso de geoingeniería para provocar sequías, inundaciones o huracanes controlados. Ha sido discutido incluso en informes del Congreso. Aunque no hay pruebas definitivas, el simple hecho de que existen estudios sobre esto alimenta la posibilidad de que se hayan hecho pruebas reales.
Gracias por llegar al final de este extenso y revelador video. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con quien creas que deba saber esto. Déjame en los comentarios qué parte del iceberg te impactó más. ¿Quieres que investigue alguno de estos casos a fondo o en un video exclusivo? Nos vemos en el próximo video.